Saludos, gracias por acompañarme en esta ocasión para continuar con nuestra serie titulada ¿Qué haremos? Esta serie, como había mencionado cuando comenzamos, está basada en la predicación de Pedro de Hechos capítulo 2 y en nuestro primer estudio estuvimos estudiando un poquito más a Pedro. Vimos a este Pedro que era autosuficiente y sin embargo hubo un evento que fue la cruz, que cuando él se chocó con esa cruz, ¿verdad?, logró ser lleno del Espíritu Santo y sabemos que predicó lleno de este Espíritu donde se convirtieron miles de personas, según relata la palabra, ¿verdad? Así que hemos decidido, y si me ha acompañado hoy a este estudio, es porque también has decidido de poder adentrarnos más en esta cruz, ver aún mayores cosas sobre esta cruz que transforma para que, al igual que Pedro, nosotros podamos tener un antes y un después en nuestras vidas, ¿verdad? De las tinieblas a la luz admirable de Dios. Para esto, quiero pedirte que me acompañes en oración para empezar. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por la bondad que tú has tenido para nosotros para poder tener este estudio. Te pido, Dios, bendición, ¿verdad?, especial sobre este tu siervo para que pueda expresar tu palabra de manera correcta, según, oh Padre, tu verdad. Y también, oh Padre, te pido que tú derrames tu espíritu sobre todos aquellos que están viendo este estudio, de modo, Padre, que ellos también puedan comprender tu verdad y poder ser transformados mediante ella. Gracias, Padre, porque tú has movido nuestros corazones para adentrarnos en el tema de tu cruz. Te pido, oh Padre, que la revelación que hemos venido a buscar podamos, oh Padre, recibirla porque así tú deseas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar con lo siguiente, ¿verdad? La cruz va a ser prácticamente el tema de hoy. La cruz fue el evento que precede, o que precedió más bien, el derramamiento abundante del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿verdad? Y pensando en la vida de Cristo, luego de su muerte y resurrección y ascensión, mucho antes que eso, Cristo, cuando comenzó su ministerio, había llamado a unos discípulos, a unos apóstoles. Ellos estuvieron caminando con Cristo todo su ministerio, estamos hablando de algunos 3 años y medio, y a pesar de ellos haber estado caminando junto con Jesús durante 3 años y medio, ellos no habían comprendido del todo las palabras de Cristo, ¿verdad? No fue hasta más tarde que ellos comenzaron a comprender y comenzaron a predicar y a hacer milagros a través del derramamiento del Espíritu Santo. Pero previo a eso, hasta vemos en la Biblia que ellos estaban hasta discutiendo por quién era el mayor de entre ellos, entre los apóstoles, cuando Cristo mismo en su vida y ministerio siempre había mostrado que el reino de los cielos no se basa en quién es el mayor, sino más bien en servir a los demás, subestimando a los demás como superiores a sí mismos, ¿verdad? Y podemos ver a través de este ejemplo cómo estos discípulos, a pesar de haber estado caminando con Cristo durante muchos años, ellos no habían comprendido del todo las palabras de Cristo. Sin embargo, después de la muerte de Cristo, su resurrección y ascensión, hay un texto que te quiero leer que va a ser nuestra base de donde vamos a comenzar a estudiar el resto de este estudio, marcando esta cruz como el evento que precede el derramamiento abundante del Espíritu Santo. Este texto se encuentra en Lucas capítulo 24 y versículos 51 al 53 y dice así: Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y esto me llamó mucho la atención después de yo haber tenido este encuentro con Cristo especial, porque como mencioné, ellos sí habían estado caminando por Cristo durante muchos años. Pero después de este encuentro especial con Cristo, luego de haber visto esta muerte y luego comprender aún más profundo la muerte cuando Cristo se le aparece, después de resucitado y su ascensión, ellos estaban tan agradecidos con la luz que habían recibido, que dice la palabra que siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Y cuál es, verdad, qué yo puedo aplicar desde ahora, desde el principio, solamente con este texto a mi vida? Muchos de nosotros quizás hemos también caminado con Jesús, y cuando hablo con caminar con Jesús no es físicamente con Cristo, pero hemos estado en la iglesia durante mucho tiempo, o hemos visitado, o hemos escuchado acerca de este Jesús a través de alguien que nos ha predicado o a través de su propia palabra. Sin embargo, en lugar de
dedicar mi vida, luego de haber conocido a este Cristo y de caminar con este Cristo, en lugar de yo dedicar mi vida a alabar el nombre de Dios siempre, como hacían los discípulos, a bendecir el nombre de Dios siempre, pasamos mucho tiempo ociosos, ¿ya? Quizás la palabra se nos fue presentada correctamente, la verdad, quizás muy probablemente nos fue presentada y hasta pudimos haber tenido un encuentro con Jesús, pero lo que hacemos es reversar el efecto transformador de la palabra de Dios, cuando en lugar de nosotros meditar en estas palabras y comenzar a alabar a Dios por estas palabras y recibir esta bendición que Dios nos da, comenzamos ahora a perder el tiempo y también por mi indiferencia. Inclusive, ¿verdad? Yo no sé si ahora tú te puedes sentir identificado conmigo. En este tiempo donde muchos de nosotros, probablemente la mayoría, tenemos tiempo libre, mucho más de lo que hemos tenido normalmente a consecuencia, ¿verdad?, de esta cuarentena. En lugar de nosotros hacer como Cristo le había recomendado a Pedro y a los apóstoles de velar y orar, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto que el Espíritu está dispuesto a fortalecernos para la prueba, pero la carne es débil. Y si nosotros en lugar de velar, en lugar de orar, en lugar de estudiar diligentemente, en lugar de meditar en las palabras durante este tiempo que tenemos tiempo para estudiar estas palabras, lo dedicamos a perder el tiempo, a permanecer dormido, ¿verdad?, o ocioso, nos va a pasar como Pedro, que en lugar de velar y orar, que permaneció dormido, cuando vino el momento de la prueba, no pudo sobrellevarla, ¿verdad?, no pudo sobrepasarla más bien, ¿verdad? Y yo te pido en esta hora que podamos tomar una decisión desde ahora, aunque estemos comenzando la semana, que podamos tomar esta decisión de siempre permanecer en oración, siempre permanecer en estudio, siempre permanecer en alabanza, velando y orando, porque el Espíritu está dispuesto a fortalecernos, pero tenemos que desear, ¿verdad?, participar de las bendiciones de este Espíritu. Y me llama mucho la atención porque cuando los discípulos, en lugar de estar durmiendo como estaban durmiendo Pedro y los apóstoles allá en Getsemaní, dice la palabra que ellos estaban reunidos, ellos estaban en todo momento alabando el nombre de Dios, que ellos estaban en todo momento bendiciendo el nombre de Dios. Sin embargo, mira lo que sucede cuando ellos estaban reunidos, según Hechos capítulo 2 y versículo 1, que es donde se relata la primera predicación de Pedro. Pero ¿qué fue lo que pasó antes de esa predicación? Dice Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ¿verdad? Y si definimos la palabra unánimes, significa que tienen una misma opinión, ¿verdad? Había unidad de pensamiento, habían razonado juntos y estaban en un solo pensamiento. Sin embargo, esta unidad que precede el derramamiento del Espíritu, porque, y me detengo, en efecto, y es un hecho, el Espíritu no se va a derramar si no hay unidad de pensamiento. Pero el Espíritu que ha de ser derramado, dice la palabra, el Consolador que Cristo prometió, es el Espíritu de verdad. ¿Qué significa esto? Que la unidad, este término unánimes, este término de unidad donde nosotros debemos estar unidos para recibir el derramamiento abundante del Espíritu, no puede ser en el error, porque el Espíritu no es un espíritu de error, el Espíritu es un espíritu de verdad. Y es el Espíritu de verdad quien nos debe guiar a la verdad, no al error. Así que tenemos que procurar con mucho deseo, no solamente estar unidos en pensamiento, es estar unidos en la verdad, en el conocimiento de esta verdad, ¿verdad? Aunque estemos 100% de acuerdo respecto a quién es Dios y cómo es Dios, a este conocimiento de Dios, aunque estemos 100% de acuerdo, si el conocimiento está errado, el Espíritu Santo, de manera abundante como ha sido prometido, no va a ser derramado a nosotros, ¿verdad? Y te quiero simplemente resaltar dos textos que a mí me encanta utilizar mucho, ¿verdad? Porque confirman la base del cristianismo, la base de toda persona que se llama ser un seguidor de Cristo. Juan capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Podemos conocer a Dios, el único Dios verdadero. Dios no es un misterio. Dios es alguien, una persona que nosotros podemos conocer mediante lo que ha sido revelado en la palabra. Evidentemente hay misterios que no han sido revelados en la Biblia, pero todo texto que ha sido revelado en la palabra es útil para nosotros. Y siendo útil, nosotros podemos tomar estos textos revelados y permitir que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad y poder tener conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien el Dios verdadero envió, ¿verdad?
Esta es la vida eterna, como dice el mismo texto de Juan 17:3. También traje un segundo texto para confirmar este punto de conocimiento. Jeremías capítulo 9 y versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿verdad? Así que debemos procurar día a día recibir este conocimiento de Dios que transforma, pero quiero simplemente aclarar, el estudio diligente realmente no reemplaza la obra del Espíritu de verdad, que es quien nos guía verdaderamente a toda verdad. Sin embargo, este Espíritu de verdad solamente se ha de manifestar en aquellos que tengan un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Cristo mismo dijo: el que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina. Pero el Espíritu no ha de revelarse simplemente a aquellas personas que desean tener conocimiento por tener conocimiento, o por ganar debate, o porque sienten que mientras más conozcan, más poder tienen sobre las personas. Solamente el Espíritu de verdad ha de guiar a toda verdad a todas aquellas personas que, como dice el texto, quieran hacer su voluntad, como mismo dijo Cristo. Si quieres hacer la voluntad, vas a conocer la doctrina, y en este caso, acerca de Dios, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que a través de toda la palabra, a través inclusive de la creación, nosotros sí podemos conocer a este Dios, podemos saber quién es Él, podemos saber cómo es Él, hay un evento particular que tiene aún mucha luz respecto a quién es este Dios, y es el evento de la cruz. La cruz es, y tengo unos textos también que te quiero mostrar, la cruz es el evento donde más se derrama la bondad de nuestro Padre Celestial. Así que si tú y yo queremos tener una idea clara de cómo es este Dios, ¿verdad? Este único Dios verdadero, vayamos a la cruz. Mucho podemos aprender de esta cruz, ya que es el evento donde más demuestra la bondad derramada de nuestro Padre Celestial. Hay un texto que me llamó mucho la atención, que aunque no vamos a tocar todos los detalles del mismo, ¿verdad? Quiero simplemente resaltar un punto que me llamó mucho la atención, que es Colosenses 1, versículos 19 y versículo 20. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, estamos hablando de Cristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que quiero decir es que no solamente, ¿verdad?, mediante la sangre de su cruz, reconciliar las cosas que están en la tierra, sino también las que están en los cielos. No solamente la cruz nos reconcilia con Dios, no solamente la cruz nos muestra a nosotros como hombres humanos el carácter de nuestro Padre Celestial, este carácter amoroso y de bondad, sino que también aquellos que están en el cielo. Hasta los seres celestiales han conocido a Dios aún más profundo con la revelación de la cruz. Y yo me pregunto, si los seres celestiales pudieron comprender aún más a Dios a través de la revelación de la cruz, ¿cuánto más nosotros necesitamos comprender esta cruz que nos reconcilia con Dios? ¿Verdad? Y durante este tiempo, durante esta semana, particularmente ya en el próximo tema, vamos a estar viendo directamente la cruz como símbolo de negación, como símbolo de sufrimiento, la cruz que está presente hoy, ¿verdad? Y diferentes aspectos de la cruz que va a hacer que nosotros podamos conocer más la bondad de nuestro Padre. Y así como los seres celestiales pudieron clarificar aún más profundo la bondad de su Padre Celestial, nosotros como seres también que estamos acá, humanos creados por nuestro Padre Celestial, podemos también conocerle, ¿verdad? Y poder hallar la vida eterna que está en conocer a este único Dios verdadero y a Jesucristo. Hay una cita que te quise traer que está recopilada en la verdad acerca de los ángeles, pero fue escrita en la revista Sign of Times del 30 de diciembre de 1889 por Elena White, y te la quiero leer. Acerca de este mismo principio, estoy confirmando lo que acabamos de leer, de que los seres celestiales también fueron, ¿verdad? Comprendieron aún más la bondad de Dios a través de esta cruz. Mira lo que dice esta cita. Lo único que pudo efectivamente vencer el pecado en este mundo, también evitará un nuevo brote de pecado en el cielo. El significado de la muerte de Cristo será entendido por ángeles y santos. Los hombres caídos no hubieran podido tener un hogar en el paraíso de Dios si no fuera por el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. La seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía.
sin la cruz, ¿no estarían más seguros que lo estaban los ángeles antes de la caída de Satanás? La perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Es la revelación de la cruz lo que hasta guarda a los ángeles de una nueva apostasía. Esto está brutal, es una cita muy, muy clave, ¿no? Y obviamente confirma lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Y vimos que no solamente la cruz tiene en cuestiones, ¿verdad?, de sentido general, efecto para conocer y comprender la bondad de nuestro Padre, tanto en los ángeles y en los hombres. Vimos en la vida de los apóstoles que la cruz tuvo que ver mucho con que ellos pudieran estar unidos en esta verdad y luego, obviamente, permitir que la unidad en esta verdad se derramara este espíritu de verdad, el Consolador, ¿verdad?, y los poseyera para que fueran ministros del evangelio poderosos, donde se convirtieron miles de personas, y hasta nosotros estamos estudiando, ahora mismo estamos estudiando uno de los escritos de estos apóstoles que permite, ¿verdad?, que nosotros podamos también ser convertidos y ser transformados como aquellos que recibieron la palabra de los apóstoles en tiempo del Pentecostés. Han pasado miles de años y todavía nosotros estamos recibiendo gotas del Espíritu que fue derramado en tiempos de Pentecostés. Dice la palabra, ¿verdad?, que ese día, el día del Pentecostés, cuando ellos estuvieron unánimes juntos, dicen que de repente descendió, hubo un ruido y vinieron y descendieron sobre ellos lenguas como de fuego, dice la palabra, y que los discípulos, cuando comenzaron a hablar, hablaban en su idioma natal y cada persona lo oía en su propio idioma. Y yo me pregunto, ¿por qué fue que sucedió esto? Quiero leer exactamente qué dice la palabra. El mismo Pedro describió, ¿verdad?, porque ellos hasta pensaban que ellos estaban hasta borrachos, ¿verdad?, pero el mismo Pedro en su predicación describió qué fue lo que sucedió, por lo cual ellos pudieron haber recibido ese espíritu por el cual estaban recibiendo este don especial, que fue en este caso el don de lenguas. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, vamos a leer qué fue lo que sucedió según lo que describe Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que está diciendo Pedro, que lo que ellos estaban viendo era el Espíritu Santo que había sido derramado cuando Cristo ascendió, que Cristo había recibido, ¿verdad?, como dice, del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ahora Cristo había derramado el Espíritu Santo, y Pedro estaba diciendo, esto es lo que ustedes están viendo y oyen, ¿verdad? Pero fue exactamente lo que Cristo había dicho que iba a suceder, el Consolador que iba a ser derramado, y vimos el proceso. Me encanta porque este mismo proceso David lo había escrito en uno de sus salmos, obviamente con una ilustración de Aarón, y me gustaría que me acompañe a Salmos capítulo 133 y versículo 2. Dice, es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón, siendo un sacerdote, ¿verdad? Cristo también, nuestro sumo sacerdote, aunque Cristo obviamente es según el orden de Melquisedec, pero podemos aplicar, ¿verdad?, un tipo de Cristo en Aarón. El óleo representa el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo en la palabra, y se describe que el aceite se unge, ¿verdad?, se derrama sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre su barba y baja hasta su cuerpo, hacia su vestido. Y ahora viéndolo aplicado a Cristo, que fue lo mismo que sucedió en el Pentecostés, el Padre derrama sobre Cristo, ¿verdad?, unge a Cristo con el Espíritu Santo, con el aceite, y luego el Espíritu Santo, este aceite desciende a través de Cristo, ¿verdad?, de su cabeza hacia el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Exactamente eso fue lo que pudimos ver, lo que sucedió en la iglesia, y automáticamente el Espíritu Santo llegó hasta la iglesia de Cristo de ese entonces, empezando por los apóstoles. Comenzaron a manifestarse unos dones espirituales, y yo quise traer el texto que habla de estos dones espirituales para que comprendamos cuáles son los dones espirituales que se van a manifestar cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 12 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Y simplemente para repasar, los dones espirituales tenemos que, y número uno, que son dados para provecho, ¿verdad? Para poder bendecir a los demás, son la sabiduría, la ciencia, la fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, dones de profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y también interpretación de lenguas, ¿verdad? Y no solamente tenemos en la Biblia la descripción de los dones espirituales, sino también tenemos la descripción del fruto del Espíritu, que es el amor, y luego, ¿verdad?, el amor descrito de diferentes formas, pero el fruto del Espíritu más el fruto del Espíritu es el amor. Y cuando nosotros vimos que el Espíritu Santo se derramó en ese momento particular en Pentecostés de manera abundante, el primer don espiritual, ¿verdad?, visible que nosotros pudimos manifestar fue el de el hablar en nuevas lenguas en el caso de los apóstoles, o mejor aún, ellos poder hablar en su propio idioma y la gente escucharlo en su propio idioma. Eso es parte de los dones espirituales. Ahora, ¿qué pasa si yo no veo los dones espirituales manifestados en mi iglesia? ¿Verdad? Y cuando hablo de mi iglesia, yo soy principalmente la iglesia. Si en la iglesia no se ven manifestados estos dones espirituales, si en la iglesia no se ve manifestado el fruto del Espíritu, que es el amor, no es que el Espíritu se retiró de la tierra, porque el Espíritu fue derramado y todavía nosotros podemos recibir a este Espíritu, sino es porque la iglesia carece de ese Espíritu. Y vuelvo y repito esto, el Espíritu no se ha retirado de la tierra, el Espíritu aún sigue obrando en la tierra. Si en la iglesia no se ven manifestados los dones espirituales, si la iglesia no se ve manifestado el fruto del Espíritu, que es el amor, es porque la iglesia carece de ese Espíritu. Y naturalmente quizás tú digas, la iglesia, no, la iglesia eres tú, ¿verdad? Y esto no es una excusa ahora para señalar a nadie, excepto a uno mismo. Somos nosotros los responsables de poder estudiar esta palabra para poder conocer la verdad de Dios. Es principalmente nuestra responsabilidad permitir que este Espíritu nos guíe a toda verdad para que también nosotros podamos impartir este Espíritu de verdad a otros a fin de poder estar unánime en pensamiento y poder recibir el derramamiento más abundante del Espíritu. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo procurar que la iglesia manifieste los dones espirituales si yo no tengo ese Espíritu. Si yo quiero realmente que la iglesia pueda recibir este Espíritu por el cual los dones espirituales se ven manifestados y también se ve manifestado el fruto del Espíritu, que es el amor, tiene que comenzar por mí. El primer derramamiento va a ser individual, tiene que ser en ti, tiene que ser en mí. Tú y yo tenemos que procurar conocer esta verdad, procurar recibir este Espíritu y poder impartir un Espíritu que nosotros hemos recibido. Pero nosotros no podemos ni siquiera dar lo que no tenemos y mucho menos exigirlo. Así que, ¿verdad? Si entiendes que carecemos de tales dones, si entiendes que carecemos del fruto del Espíritu, que es el amor, comienza por ti. Comienza a escudriñar diligentemente las Escrituras, queriendo hacer la voluntad de Dios, permitiendo que este Espíritu de verdad te guíe a toda verdad, meditando en sus palabras día y noche, velando, orando, y entonces el Espíritu que ha de derramarse sobre ti ha de ser impartido a todos aquellos a los cuales tú puedas compartir estas palabras de salvación. Y sin embargo, yo quiero confirmar algo que quizás algunos de nosotros no estemos tan seguros. El Espíritu Santo fue derramado de manera bien abundante en tiempos de Pentecostés. Pero yo me pregunto, ¿acaso será derramado también de manera abundante para nosotros en nuestro tiempo? Y quise traer estas 4 porciones bíblicas para que comprendamos que en efecto sí, el Espíritu Santo se quiere derramar y se va a derramar para todos aquellos que queramos hacer la voluntad de Dios, y se va a derramar y va a ser muy pronto. Para esto te quiero traer Joel capítulo 2 versículos 28 y 31, que nosotros vimos que Pedro lo utilizó en su predicación como que se había cumplido esa profecía. Sin embargo, nosotros veremos a través del texto cuando utiliza símbolos como el sol que se va a convertir en tiniebla y la luna en sangre, que son cosas que también han pasado en nuestros tiempos, que también ha de cumplirse en nuestros tiempos aún más pleno esta profecía. Dice Joel capítulo 2 versículos 28 al 31.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Ves? A pesar de que esta profecía sí tuvo cumplimiento en tiempos de Pentecostés, tendrá un cumplimiento ahora más pleno en nuestros días, basado en lo mismo que dice el texto. Te quiero traer otro texto también que se encuentra en Oseas capítulo 6 y versículo 3 para que veamos cómo se va a manifestar este derramamiento de este espíritu prometido para nuestros tiempos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto me llama mucho la atención, ya que el espíritu en la Biblia se ve representado como el agua. Y cuando nosotros en la Biblia hablamos de lluvias tempranas o lluvias tardías, estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana es la primera lluvia que se derrama y la lluvia tardía ya es el derramamiento abundante, el aguacero de Espíritu Santo que ha de derramarse sobre su pueblo. Pero el mismo Oseas capítulo 6 y versículo 3 está comparando esta lluvia, tanto la temprana como la tardía, como una lluvia de conocimiento. El texto comienza diciendo, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, así como viene la lluvia, ¿verdad? Esta lluvia realmente representa conocimiento de Dios. Así como el conocimiento fue lo que precedió, ¿no?, el derramamiento abundante del Espíritu Santo en tiempos de Pentecostés. Este Espíritu de verdad nos ha de guiar individualmente a cada uno de nosotros con el conocimiento. Y luego que este conocimiento nosotros todos lo hayamos aceptado porque quisimos hacer la voluntad de Dios y estemos unánimes juntos, el Espíritu Santo se va a derramar de manera abundante con esta lluvia tardía, que también va a ser una lluvia de conocimiento abundante, donde no solamente nosotros hemos de conocer aún más profundo a nuestro Padre Celestial, sino que también todos aquellos que nosotros podamos predicarle, así como los apóstoles, también pueden conocer a Dios a través de nosotros y por lo tanto pueden convertirse de los malos caminos. Mira cómo dice Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La luz del conocimiento de Dios es el derramamiento del Espíritu. Y aunque en el momento que el Espíritu se ha derramado, el mundo va a estar en tinieblas, Dios te va a levantar a ti, te va a derramar su Espíritu para que te levantas y que puedas resplandecer con su luz, que puedas resplandecer con su gloria. Y antes de definir lo que significa la palabra gloria en la Biblia, te quiero traer el otro texto que también habla de este derramamiento del Espíritu, aunque de una forma un poco diferente en la profecía. Apocalipsis capítulo 18 y verso 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18 está después del mensaje de los tres ángeles, y lo que podemos confirmar es que si leemos el mensaje que dio este ángel de Apocalipsis 18, él está repitiendo lo que dijo el mensaje del segundo ángel y hasta el mensaje del tercer ángel. Pero la misma Biblia en Apocalipsis 18:1 confirma que fue con una voz aún más potente que los ángeles que se describen en Apocalipsis capítulo 14. Y dice que la tierra iba a ser alumbrada con su gloria. Y Jonathan, ¿qué significa gloria en la Biblia? Gloria significa carácter, ¿verdad? Si ahora mismo nosotros nos remontamos a un suceso que sucedió en Éxodo capítulo 33. Moisés le dice a Jehová: Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová había quedado con él de poder mostrarle su gloria. Y finalmente en el versículo 34 él descendió y le declaró su gloria y dijo: Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdono a millares y millares. Y comienza a hacer una declaración de lo que es su carácter de amor, de lo que es su carácter de bondad. Y evidentemente con esto confirmamos que gloria es el carácter de Dios. Y dice el texto que en ese tiempo, en el momento que se cumpla esta profecía, la tierra va a ser alumbrada con su gloria. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se derrame, cuando sea derramada esta lluvia tardía, esta lluvia abundante de conocimiento de Dios, la tierra ha de ser alumbrada con el conocimiento de Dios. La tierra que ha de estar cubierta en tiniebla va a ser cubierta ahora con la luz
de Dios que resplandece en todos aquellos que han recibido este Espíritu. ¿Verdad? Y así como Dios derramó ese Espíritu sobre los apóstoles, donde a través de su ministerio se convirtieron miles de personas, y todavía nosotros estamos estudiando esto, el Espíritu se ha de derramar también en nuestros tiempos. Y cuando este Espíritu se derrame, miles y miles de personas van a recibir el conocimiento de Dios que transforma. Pero ellos no van a ser transformados por el conocimiento de Dios si nosotros no hemos sido transformados primero. Nosotros primero tenemos que procurar tener el conocimiento de Dios para que el conocimiento de Dios que nos transforma a nosotros, ahora podamos compartirlos con otros para que también, al igual que nosotros, puedan ser transformados. Como te mencioné, no podemos dar lo que no tenemos. Y tampoco podemos pretender que este espíritu de conocimiento de Dios se derrame de manera abundante cuando nosotros a nivel individual hemos rechazado el conocimiento que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y yo insisto en cada oportunidad que tengo de que evitemos el hecho de decir, no, las cosas de la Biblia no se pueden comprender. Yo no puedo comprender a Dios. Dios es un misterio. Insisto en que no. La Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien éste envió. La misma palabra nos enseña que toda la palabra es útil. ¿Cómo yo voy a decir que yo no puedo conocer aquellas cosas que Dios ha establecido para transformar mi vida? Y si yo no puedo ser transformado por las palabras de Dios y este conocimiento, si yo no permito que el Espíritu de verdad me guíe a toda verdad, ¿cómo yo pretendo que en algún momento dado Dios ha de derramar más luz sobre mi vida cuando yo he rechazado la poca luz que he recibido? Todos aquellos que hemos rechazado la luz que Dios nos ha dado en la medida que sea. Es evidencia que si Dios nos da mayor luz, la hemos de rechazar igual. Y nosotros ahora, que estamos a tiempo todavía y que tenemos este espacio para poder, y aprovechemos estos tiempos, que tenemos un poco más de tiempo libre, para adentrarnos en el estudio de su palabra y querer comprenderla, porque no es que queremos comprenderla por comprenderla, es por comprenderla para hacer la voluntad de Dios, un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros salgamos del error y nosotros podamos aceptar la verdad a nivel individual y luego podamos estar unánimes juntos, yo te prometo y te aseguro, porque así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo se ha de derramar de manera abundante sobre su iglesia. Y miles de personas conocerán a Dios a través de estos siervos que Dios ha de levantar por la lluvia tardía de conocimiento que se ha derramado sobre ellos por medio de ese Espíritu. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Perecemos porque somos faltos de conocimiento. Pero el conocimiento, esta falta de conocimiento, no es porque Dios no la ha derramado. Dios se ha dado a conocer a todo hombre que existe en la tierra de alguna manera u otra. La falta de conocimiento que tú y yo tenemos es porque hemos ignorado el conocimiento que Dios ha derramado acerca de nosotros. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos conocer quién es Él, cómo es Él, su amor, su bondad. Pero somos nosotros los que hemos ignorado su bondad. Somos nosotros los que hemos ignorado la riqueza del conocimiento de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo se siente Dios cuando su pueblo perece por esta falta de conocimiento? Y termino con Oseas capítulo 11. Y voy a leer los versículos tanto del 1 al 3 como el versículo 8, para que entendamos el corazón de nuestro Padre cuando nosotros ignoramos el conocimiento que Él quiere derramar a nosotros. El corazón de este Padre cuando nos quiere cuidar, nos quiere proteger de que no perezcamos y nosotros rechazamos ese conocimiento y por lo tanto cavamos nuestra propia tumba, ¿verdad? Perecemos por causa de esta falta de conocimiento. Dice Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba y me detengo. Aquí vemos a un padre cuidando de su pueblo, como a su hijo. Un padre enseñándole hasta caminar, tomándolo de sus brazos. Pero describe este pueblo que no conoce que es Dios quien cuida, que no reconoce a Dios como su cuidador. ¿Verdad? Y esto sí evidentemente está hablando del pueblo de Dios de ese entonces. Pero no es muy diferente a su pueblo de hoy. Dios ha levantado un pueblo del cual tú y yo somos parte.
para que seamos portadores de luz. Y Él con todo nos libra de muchos males, nos cuida, y a veces nosotros no reconocemos que Él es quien nos cuida. Ignoramos las riquezas de su bondad, ignoramos la riqueza del conocimiento de quién es Él. Y finalmente el versículo 8 describe el corazón de este padre cuando el hijo no quiere reconocer que Él es que lo cuida y que perece obviamente por falta de este conocimiento. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. A nuestro Padre se le revuelve el corazón, como dice el texto. Se le conmueve el corazón cada vez que un hijo no reconoce los esfuerzos que el Padre está haciendo para poder reconciliarnos así. Porque somos nosotros los que nos hemos enemistado por no querer hacer su voluntad. Y Él hace todo esfuerzo para que nos demos cuenta que Él no está en nuestra contra, sino a nuestro favor. Inclusive no se reserva ni siquiera a su propio hijo para que conozcamos que no se reserva absolutamente nada. Y con todo eso nosotros no queremos reconocer el cuidado y la bondad especial que nuestro Padre ha tenido con nosotros. Y mi llamado para este estudio es el siguiente. ¿Quieres tú conocer aún más profundo el corazón de este Padre Celestial que te ama? Yo no sé qué concepto tú tengas acerca de Dios ahora mismo, pero yo te aseguro que a la luz de la cruz, esta revelación del amor y la bondad de nuestro Padre, conoceremos mucho más cerca el corazón de este Padre que nos transforma, ¿verdad? Y en este conocimiento que vamos a recibir, terminaremos haciéndonos la pregunta que se hicieron estas personas que fueron confrontadas con la cruz, que Pedro estableció en esta predicación. Entonces, ¿qué haremos para recibir el llamado de arrepentimiento a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y haremos y provocaremos o permitiremos que este Espíritu nos prepare para en el momento que se ha de derramar esta lluvia tardía de conocimiento abundante de Dios, para que seamos luz para el resto de las naciones, que tú y yo podamos ser parte de este ejército que ha de predicar las palabras del conocimiento de Dios, de la verdad. La verdad que Dios ha de revelar, sobre todo a aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Así que te pido que me acompañes también al próximo estudio, que será mañana, acerca de esta cruz. La cruz como el símbolo de la negación. Antes de irnos, quiero que ores conmigo para despedirnos. Padre, en esta hora especial, te pido, Padre, que nos perdones. Hemos visto en tu palabra que tú has mostrado tu carácter de amor abundante hacia nosotros. Y nosotros, oh Padre, hemos ignorado tu cuidado, hemos ignorado la bondad, las riquezas de tu conocimiento. Yo te pido, Padre, que tú nos des la valentía para nosotros poder comenzar a estudiar diligentemente tus escrituras con un deseo genuino de hacer tu voluntad. Para que, oh Padre, tú puedas, a través del Espíritu de verdad, guiarnos a toda verdad. Te pido, Padre, que tu conocimiento nos lleve a aceptarlo, a compartirlo, Padre, y algún día estar preparados para que cuando tú derrames tu Espíritu de manera abundante sobre tu pueblo, nosotros podamos contar entre aquellos, oh Padre, que han de esparcir esta luz, que han de predicar este evangelio a toda tribu, oh Padre, para que entonces Cristo pueda venir a buscarnos. Gracias, Padre, por la bendición de poder compartir tu palabra y de escucharla también. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.